Yo diría que en España, en el sentido de que fundamentalmente una parte muy importante del país está sometida a condiciones de semiaridez o de aridez, tiene una característica fundamental y es que en el pasado, en la planificación, se hizo un esfuerzo por llevar agua de donde existe a donde no hay. Entonces España ha hecho un esfuerzo muy importante fundamentalmente por el lado de la oferta. Desarrolló muchas obras públicas, tanto para la generación hidroeléctrica como para los embalses multiuso, como trasvases intercuencas. Eso creo que es una peculiaridad. Otra peculiaridad es la antigüedad de sus organismos de gestión de cuenca. Es decir, hay confederaciones hidrográficas que ya cumplen 100 años. Luego está la experiencia de determinadas comunidades de usuarios, comunidades de regantes, y la manera en la que adjudican sus conflictos, en la que resuelven sus conflictos. Y en lo que se refiere al ciclo urbano del agua, que suele ser una preocupación, aunque no sea la parte más importante del consumo de agua, pero es una preocupación muy importante de todos los ciudadanos, yo diría que lo fundamental es que el modelo es un modelo fragmentado, porque tenemos más de 8.000 municipios, 2.500 operadores, y eso hace que el sistema sea un sistema en el cual quizás se está echando en falta un conjunto de principios de regulación más o menos uniformes a nivel estatal y también, de alguna manera, en positivo, que nos permite encontrar una diversidad de situaciones muy impresionante, ¿no? Es decir, el canal de Isabel II, por ejemplo, que sin hacer renunciar a las competencias municipales a los municipios que se asocian, pero que sin embargo le permite prestar el servicio en un área con más de 6 millones de habitantes, y luego, sin embargo, pequeños prestadores a nivel municipal que a veces tienen problemas de eficiencia o pérdidas de economías de escala. Los retos más urgentes, como he dicho, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con retos que en realidad son comunes a países con estas características bioclimáticas. Es decir, por un lado, tenemos que enfrentarnos a la escasez en buena parte del territorio y al riesgo de sequía. Por otro lado, la paradoja de que también nos encontramos con inundaciones y con la necesidad de gestionar el riesgo de inundaciones. Un tercer desafío fundamental que tiene que ver con la calidad, es decir, en España todavía hay mucho camino que recorrer en cuanto al tratamiento de aguas residuales, porque todavía hay algunas que se vierten al mar sin tratar. Y diría que hay un cuarto que tiene que ver con la restauración de ecosistemas hídricos y recuperación de niveles de diversidad biológica. Y hay una envolvente que en algún sentido yo no diría que es un desafío nuevo, pero sí que amplifica los desafíos anteriores, que tiene que ver con la necesidad de adaptarse al cambio climático. Yo diría que estos 5 desafíos son los desafíos fundamentales. Bueno, de los vecinos europeos, yo creo que el intercambio ya es muy activo en cuanto a la implementación conjunta de la Directiva Marco y de otras directivas. Yo creo que hay un intercambio ya de experiencias bastante importante, probablemente en la medida en que el centro y el norte de Europa tienen un desafío fundamental de calidad. Tenemos mucho que aprender en relación al tratamiento de la calidad de algunos países del norte, pero en paralelo nosotros somos un líder, digamos, en los planes de gestión de sequía, por ejemplo. En relación a América Latina, yo creo que hay una relación un poco desigual. Es decir, por un lado, América Latina conoce bastante más de España de lo que España conoce de América Latina, y yo creo que esto es importante reconocerlo, y en ese sentido creo que desde España tenemos una visión un poco dispersa respecto a lo que es América Latina, o a veces demasiado uniforme. Es decir, hablamos de México sin reconocer, por ejemplo, que Oaxaca y Monterrey son completamente diferentes, o hablamos de Brasil sin reconocer que el Nordeste y Sao Paulo son dos mundos aparte. Yo creo que en América Latina hay experiencias muy valiosas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel urbano, yo creo que la experiencia de los reguladores, de los entes reguladores, que es una realidad desconocida para nosotros. No quiere decir que en España no exista regulación, pero lo que no existe es un ente regulador único. Entonces, esa realidad de la existencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en Chile, o la SUNAS en Perú, o el regulador del Estado de Sao Paulo, son realidades que aquí no conocemos como tales. No hemos probado la experiencia de tener un regulador como sí tenemos, por ejemplo, en el campo de la energía o del mercado de valores o el mercado de telecomunicaciones. Creo que hay otra experiencia importante que tiene que ver con los fondos de agua. Se están generando mecanismos financieros muy interesantes para financiar proyectos de restauración de ecosistemas hídricos, y yo creo que hay un potencial de desarrollo y de implementación de infraestructuras verdes que se está desarrollando en algunos países de América Latina y sobre el cual creo que merecería la pena aprender. Pero España también tiene grandes activos, es decir, por un lado la experiencia en la planificación. Aquí esta idea de planificar a nivel de cuenca, que es una idea incipiente en la mayor parte de los países de América Latina, aquí está consolidada. Creo que tenemos mucho que mostrar en cuanto a la necesidad de diseñar incentivos económicos de una manera correcta, no porque lo hayamos hecho siempre bien,
sino porque creo que en España hemos entendido que precisamente por diseñar de manera incorrecta algunos incentivos tenemos problemas. Bueno, son muchas, o sea, la pregunta es muy amplia, pero yo creo que hay un tema importantísimo. El año pasado, cuando se celebró la cumbre de las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, en la declaración final de la COP21 en París se obvió la palabra agua, no existe la palabra agua en esa declaración, lo cual implica una falta de comprensión de que el cambio climático fundamentalmente es un cambio en el ciclo hidrológico. Es decir, básicamente lo que hace es acentuar los extremos. Donde no hay agua va a haber menos agua y donde hay inundaciones va a haber inundaciones más extremas. Entonces yo creo que primero es importante reconocer el papel que juega la gestión de los recursos hídricos en la adaptación al cambio climático. Y luego creo que hay un segundo elemento que es muy importante, que es reconocer que el cambio climático, como he dicho antes, lo que hace es amplificar problemas preexistentes. Es decir, no pensar que tenemos problemas nuevos, sino más bien reflexionar sobre qué cosas deberíamos haber hecho incluso en ausencia de cambio climático. Ahora, el cambio climático, ¿qué añade fundamentalmente? Lo que añade es incertidumbre y riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto nos encontramos con que, por ejemplo, modelos tradicionales de toma de decisiones que utilizan las empresas de servicios de agua, no sé, un análisis coste-beneficio tradicional, en el contexto del cambio climático no sirve, es insuficiente. Necesitamos ir a nuevas herramientas en las tomas de decisiones. Y yo creo que ese es el desafío fundamental en lo que se refiere a la decisión. Ahora luego, en cuanto a medidas concretas de adaptación al cambio climático, por supuesto se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que hay que avanzar mucho, por ejemplo, en enfoques de gestión basados en el ecosistema. El reconocimiento de que las soluciones naturales, emular las funciones que juega la naturaleza, nos permiten resolver problemas y resolverlos de mejor manera que las infraestructuras tradicionales. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, el primer desafío, como decía antes, es reconocer que es una relación probablemente más entre pares que entre alguien que transfiere a alguien, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante reconocer que hay muchas experiencias que se pueden intercambiar, pero en los dos sentidos. Por otro lado, creo que es muy importante reconocer que buena parte de los desafíos que se dan en algunos países de América Latina, sobre todo aquellos que están en condiciones de aridez o semiaridez, son muy parecidos a los que se plantean en España. Es decir, cuando hablamos de países a nivel mundial que están sometidos o estarán sometidos en el año 2040 a estrés hídrico, nos encontramos con que el sur, el sureste, los archipiélagos españoles aparecen en la lista, pero también aparece el norte de Chile, la costa del Pacífico en Perú, el nordeste en Brasil, el norte de Venezuela, la Guajira en Colombia, buena parte de América Central. Entonces hay muchas realidades que son inmediatamente transferibles en el sentido de que los desafíos que se están enfrentando son muy parecidos, son muy similares. Ahora sí que es importante reconocer también las diferencias para hacer esta transferencia. En el caso de España, si nos centramos en los servicios de agua potable y saneamiento, la cobertura es universal, algo que solo ocurre en América Latina, en Chile y parcialmente en Uruguay y en Costa Rica. Y por otro lado es importante reconocer que hay una serie de realidades en América Latina que son muy diferentes a las españolas. América Latina no es el continente más pobre del mundo, pero sin embargo sí es el más desigual del mundo. Esa desigualdad en el ingreso es una realidad que plantea una serie de dificultades fundamentales respecto a capacidad de pago, y esto dificulta, por ejemplo, que los usuarios de agua en general estén haciendo frente a los pagos por el uso del recurso, que es un desafío también aquí, pero es un desafío menor. Mira, nosotros, el grupo que coordino es un grupo de economía del agua, por tanto nosotros nos dedicamos a mirar al agua fundamentalmente desde la perspectiva de la gestión y de vincular el conocimiento científico a la toma de decisiones, es decir, la ciencia y la política vinculadas entre sí. El trabajo que hacemos nosotros, aunque estamos basados en Madrid, es un trabajo siempre internacional. Estamos trabajando precisamente en los países, en los Estados miembros de la Unión Europea, en buena parte de los países de América Latina y también en países del centro y el sur de Asia. Entonces, por un lado, lo que estamos haciendo es aprovechar ese conocimiento que adquirimos en esta experiencia internacional para transferir unas experiencias de un lugar a otro o para aprender de una experiencia y trasladarla a otro lugar. Y luego creo que fundamentalmente podemos contribuir a el aporte que hace el análisis económico a mejorar los sistemas de gobierno del agua, de gobernanza del agua. Y fundamentalmente te diría que un aspecto crítico es precisamente el diseño de incentivos.
Es decir, cómo podemos diseñar incentivos para que los usuarios de agua tengan comportamientos cada vez más eficientes, contaminen cada vez menos las aguas, tengan cada vez más intereses concretos en restaurar los ecosistemas hídricos, y un papel fundamental que es contribuimos a alinear los intereses privados con los intereses realmente más importantes, que son aquellos que se definen a nivel colectivo por parte de la sociedad.